Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 23 de abril del año 2025. En materia internacional tenemos que en una nota conjunta, las diplomacias del Reino Unido, Francia y Alemania exigieron a Israel el fin del bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Los tres países señalan que Israel ha bloqueado totalmente la ayuda humanitaria desde hace más de 50 días, por lo que los suministros esenciales no están disponibles o se están agotando. La población civil palestina, incluidos 1 millón de niños, afronta un grave riesgo de hambruna, enfermedades epidémicas y muerte. Esto debe terminar, subrayan los tres países. Además agregan que la decisión israelí de bloquear la entrada de suministros a Gaza es intolerable. En el comunicado se puntualiza que la ayuda humanitaria nunca debe utilizarse como herramienta política y el territorio palestino no debe reducirse ni someterse a ningún cambio demográfico. Israel está obligado, en virtud del derecho internacional, a permitir el paso sin trabas de la ayuda humanitaria, dice la nota, en la que se resalta que la ayuda debe poder llegar a quienes más la necesitan con independencia de las partes en el conflicto y de acuerdo con principios humanitarios. Reiteramos nuestra indignación por los recientes ataques de las fuerzas israelíes contra personal humanitario, infraestructura, instalaciones y centros de salud. Israel debe redoblar esfuerzos para proteger a la población civil, la infraestructura y los trabajadores humanitarios, subrayan. También instan a todas las partes a que restablezcan un alto el fuego y añaden que siguen pidiendo a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes restantes. Por otra parte, 9 personas murieron y 30 resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra un vehículo en la ciudad de Marganés, en el sudeste de Ucrania, informó en Telegram Serhiy Lysak, gobernador regional de Dnipro. El ataque enemigo se cobró la vida de 9 personas, declaró el gobernador Serhiy Lysak, quien aseguró que el número de heridos no cesa de aumentar. Inicialmente se contabilizaron 30. Las autoridades ucranianas reportaron también incendios nocturnos en las regiones de Kiev, Kharkov, Poltava y Odessa. Según el parte de este miércoles de la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia ha lanzado desde la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 134 drones, entre aparatos no tripulados de ataque y réplicas de estos sin carga explosiva, que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas. Estos ataques se producen en momentos en que enviados de Estados Unidos, Ucrania y países europeos tienen previsto reunirse en Londres para discutir sobre la posibilidad del fin del conflicto. Y por último, el primer ministro de India, Narendra Modi, acortó su visita a Arabia Saudita y regresó a Nueva Delhi este miércoles tras el mortífero atentado terrorista con 28 muertos en la región de Pahalgam, en la Cachemira, India, uno de los peores ataques contra civiles en años recientes. A su llegada a la capital india, Modi celebró una reunión informativa de alto nivel en el aeropuerto para analizar la situación derivada del mortal ataque contra un grupo de turistas ocurrido ayer, según imágenes del gobierno. Modi, que recién comenzaba una visita oficial a Arabia Saudita, se reunió con el ministro de Exteriores, el asesor de Seguridad Nacional y el secretario de Relaciones Exteriores. El ataque en Pahalgam ocurrió cuando presuntos militantes atacaron a un grupo de turistas, causando la muerte de 28 personas y heridas a más de 20. Supervivientes narraron cómo los agresores se acercaron a ellos en la pradera y comenzaron a disparar a quemarropa, señalando, según informes, a individuos que afirmaban no ser musulmanes. El ataque marca una grave escalada con respecto a otros incidentes recientes en la Cachemira controlada por la India. Previamente, el ataque más mortífero de los últimos años tuvo lugar en febrero de 2019, cuando un atentado suicida mató al menos a 40 policías paramilitares indios. La región de Cachemira ha sido un punto de conflicto de larga data entre India y Pakistán desde su separación del Imperio Británico en 1947. Ambas naciones han librado guerras y otros conflictos menores por el control del territorio. Eso es lo más destacado
en materia internacional, mi querida Flor Marí Mirachi Ángel. Y en el plano local, Guido, siguen siendo temas la amnistía, por un lado, y los diputados y la matraquedera que hay detrás. Así que hoy nos acompaña Aurelio Barría de Unidos por la Democracia para hablar de este tema. Cuéntanos, ¿cómo la sociedad civil está recibiendo este proyecto? Bueno, yo creo que hay conciencia ciudadana de que no se puede cambiar los delitos comunes y calificarlos como delitos políticos y permitir que una amnistía eche al piso fallos de los tribunales, investigaciones, para permitir que personas que han cometido estos delitos puedan salir libremente a la calle. O sea que cualquiera persona que diga que está en una persecución política, habiendo cometido delitos comunes, puede salir libre. Eso sencillamente es una aberración, es atentar contra el Estado de Derecho y cambiar la definición de delitos comunes por delitos políticos y permitiendo que eso afecte la imagen, el Estado de Derecho y la Constitución, porque la Constitución es muy clara que la amnistía se puede dar para delitos políticos, pero no para delitos, aquellos que están condenados por delitos comunes o que de alguna forma están procesados o en investigación de estos delitos. En la Asamblea hay una lucha de fuerzas importante, tomando en cuenta que Mulino en realidad no tiene una bancada y Martinelli sí. ¿Qué efectos han tenido? Y dos, si el gobierno ha sido lo suficientemente activo y proactivo en convencer a los diputados de que eso no va, que eso no puede ir. Ese proyecto de ley 235 entró en primer debate de una manera muy súbita. Estando otros proyectos en línea, esto ha sido forzado. Y en el primer debate, la semana pasada, se votó en contra. 5 votos contra 2 votos. Eso generó un mecanismo de presentar un informe de minoría al Pleno con el objeto de que el Pleno, con ese matraqueo a que tú te refieres, los diputados puedan aceptar y votar en favor del informe de minoría. Eso les permitiría, con 36 votos, llevar al Pleno la discusión de este anteproyecto de ley. Eso es sencillamente improcedente. Entiendo que lo que hay es mucha presión de parte de los beneficiados, los expresidentes que en estos momentos, uno que está condenado y otro que está en proceso de investigación en un caso, y además todos aquellos funcionarios que tienen alguna circunstancia, investigación de parte del Ministerio Público o que están en un tribunal en un proceso legal. Pero Ricardo Martinelli, al menos uno sabe lo que está pensando porque lo escribe y manda videos y tal. Pero yo no he escuchado ni una declaración de Juan Carlos Varela, que sería directamente otro de los beneficiados. Está matraqueando directa y abiertamente el hermano, Popi Varela, con Luis Eduardo Camacho. Pero ¿qué mensaje manda que Varela no se haya alejado públicamente y haya dicho, no estoy de acuerdo con eso? Bueno, ¿es que está de acuerdo? El enemigo de tu enemigo es mi amigo. Sencillamente en estas circunstancias él sería uno de los beneficiados de este proyecto de ley de amnistía que cambiaría todo el proceso y lo dejaría en plena libertad. Hay muchas personas que piensan que esto solo beneficiaría a Martinelli y a Varela y en realidad no es así. Son más de 100 personas en el momento y después vendrán más. Son funcionarios, son personas que participaron en los gobiernos que han sido investigados y además son empresarios corruptos, porque los hay, que han sido denunciados y que han sido investigados. Eso es una realidad. Hay mucha presión, como te dije, y se habla de que hay muchas ofertas de dinero para conseguir el voto de los diputados. Los diputados están alquilando. Bueno, ¿de cuánto se está hablando? Porque es que hay una versión que es pagarles para votar, un abono inicial y después el depósito completo. Y hay otra versión que dice, están pagando o van a pagar a los que no voten. Panamá es muy chiquito, aquí no hay ningún secreto que se pueda guardar más de mediodía. Yo siento que las cosas se mueven cuando se engrasan y en este momento hay esa percepción, porque no tenemos enfrente la verdad y el cheque girado o el maletín entregado, pero... Eso es WD-40. Todos sabemos que cómo se mueven las cosas
y hay muchos diputados, especialmente aquellos que hablan con esta expresión de darle una libertad a una persona que ha sido condenada y que incitan a que los diputados den un paso adelante para preverle y darle la seguridad jurídica que esa persecución política le ha dado. Es totalmente falso. Aquí estamos sobre falsedades, aquí estamos sobre elementos que generan impunidad, venidos desde la corrupción. Entonces, ya lo ha dicho hasta el propio arzobispo, aquí en Panamá tenemos un problema de corrupción y de impunidad grave. Todos lo conocemos. ¿Cuánto están pagando, Flor? Ya se sabrá. ¿Quiénes lo están recibiendo? Bueno, ya sabemos quiénes están votando o quiénes van a votar. Y yo estoy seguro que en este momento los ciudadanos estamos observando a los diputados de los partidos que han dicho que van a votar a favor de esta ley o de este proyecto de ley, pero la presión ciudadana diciendo, mira, estamos observando, estamos vigilantes, y todo aquel que de alguna manera se expresa en favor de una ley aberrante, que es cambiar un delito común por un delito político para darle amnistía, es una persona que está siendo vinculada a esas denuncias que tú mencionas. Don Aurelio, hay una realidad que, por más que los diputados hayan intentado también en ese anteproyecto de ley, el diputado proponente, el señor Bolota Salazar, que eso es otra locura. Sí, la realidad es que, supongamos, el peor escenario en la Asamblea, digamos que logran los votos que hasta ahora no los han conseguido, para discutir, para aprobar el informe de minoría. Eso pasaría a segundo debate. Requeriría el voto en segundo debate y el voto en tercer debate, pero además requiere la sanción presidencial. Exacto. Y con ese proyecto plagado de inconstitucionalidades, desde la primera letra hasta la última, yo no tengo la menor duda que el presidente Mulino, que él lo ha dicho públicamente, que él es un abogado, un hombre de derecho, va a objetar eso inmediatamente por inexegible y va a terminar en la Corte. El tema es que hasta que termine en la Corte, la ley estaría vigente, ¿o no? No funciona así. Si el presidente no sanciona la ley y la objeta, eso va a la Corte. Para que la Corte decida. Para que la Corte decida. Eso, la ley no ha entrado en vigencia, por supuesto. Aquí hay opiniones controversiales, Guido. Yo no soy abogado, pero sigo muy de cerca este tema. Primero se necesitan 36 votos. Correcto. Se necesita una mayoría total de la Asamblea. Sí, correcto. No parcial, es una mayoría total. Se necesita para aprobar el informe de minoría 36 Segundo, votos. Vamos a estar observando, una cosa es la aprobación del informe de minoría y otra cosa es votar a favor del proyecto de ley. Ese segundo caso, de aprobarse, que espero que no se dé, tiene que ir al Ejecutivo. Y el Ejecutivo dijo anoche en la toma de posesión de la Cámara de Comercio, de la Junta Directiva y el presidente, que él es una persona de derecho, es una persona que no va a permitir la corrupción y la impunidad. Yo lo tradujo en eso, que él lo va a vetar. Sí, por supuesto. Entonces, ese ha sido el mensaje de él consistente. Cuando yo expreso esa posición, yo estoy leyendo un poco más adelante y así lo tenemos que entender. Que si luego ellos lo van a tratar de pasar por insistencia, eso es otro tercer paso. Y yo creo que la ciudadanía no está aquí dormida, hay conciencia ciudadana, estamos alertas y vigilantes. Y eso es lo que exhorto a los panameños a decir, pronúnciate. ¿Qué haces tú para tener el país que nos merecemos o que queremos construir? Si el silencio de las mayorías permiten que las minorías corruptas, que diputados que tienen una tradición cuestionable puedan presentar proyectos de ley que atentan contra el Estado de Derecho y la constitución política de este país. No lo podemos permitir. Y tenemos que ser observantes de quiénes son, porque esas personas no pueden seguir y continuar o ser reelectas en la Asamblea. Ya pidieron perdón en el 2023 por haber votado a favor del contrato minero, lo cual demuestra que ellos no necesariamente ni leen los proyectos ni tienen criterio. Entonces, en este caso, y usted dice que la ciudadanía está clarita y que se opone. Yo creo que hay muchísima gente que ni sabe lo que es una amnistía. Guido, yo creo que valdría la pena. Sí, habría que evaluar porque eso como todo en la vida no es blanco y negro, hay muchos grises, pero lo cierto es que muchos de los que pidieron perdón no se reeligieron. Eso es un hecho fáctico incontrovertible. Pero muchos sí. Otros sí, pero fueron más los que no se religieron. Pero Flor pregunta si la ciudadanía entiende qué es una amnistía. Amnistía, sencillamente, la ley, la Constitución permite que cuando hay persecución política, es decir, por decisiones que se han tomado cuando pasamos los periodos de la dictadura, que corrieron en contra de los periodistas, que sencillamente reprimieron
o exilaron, o mataron, o hirieron a ciudadanos militares que fueron asesinados en Albrook. Esos fueron, ahí en ese caso de asesinato no son delitos políticos, son delitos comunes. Entonces, cuando una persona que ha sido condenada por un delito común se le perdona para que salga libre, eso es la amnistía, ese es el perdón que otorga, en este caso lo puede dar el Ejecutivo o lo puede dar el Legislativo en una ley. Pero nunca se había visto en este país que un delito común fuera ahora redefinido como un delito político para poder darle la oportunidad de salir libre, de no pagar en cárcel y de no pagar los millones que se robaron a aquellas personas que han sido denunciadas y que han sido condenadas por la ley. Oye, estemos claros en una cosa, la obligación del Ministerio Público como aparato investigador y perseguidor de la criminalidad es esa, perseguir los crímenes. Y cuando se habla de blanqueo de capitales, delitos de corrupción, esos son delitos comunes, esos no son delitos políticos. Pero por más que los políticos que son perseguidos, porque los que pueden cometer delitos contra la administración pública, por lo general, son funcionarios y también particulares, el corrompido y el corruptor, ¿no? Por más que eso sea así, eso no significa que sean delitos políticos, son delitos comunes, cometidos por políticos. Hay que dejar muy claramente sentado eso, para que la gente no se confunda. La amnistía, que la puede otorgar la Asamblea, el Ejecutivo lo que puede es indultar, tiene la peculiaridad que de ahí proviene el nombre, de amnesia, borra el delito. A diferencia del indulto, borra el récord policivo de la persona. Y por eso es que el señor Martinelli, como él todavía aspira a ser un factor político en el país, regresando a la presidencia de la República, y no puede, porque está inhabilitado políticamente en virtud de la condena en firme y ejecutoriada que tiene en su contra, entonces él por eso quiere que se le amnistíe, a pesar de que está condenado por delito común y está perseguido en otros procesos por delitos comunes, delitos de corrupción, delitos de blanqueo de capitales. Ese es lo que hay que puntualizar para que la gente esté clara de por qué este proyecto de ley es una aberración jurídica y trastoca el Estado de Derecho, como bien ha dicho don Aurelio. ¿Y qué significa trastocar el Estado de Derecho? Sencillamente que no se respeta las normas y las reglas existentes y que cualquier persona en un momento dado no sabe a qué atenerse. Y eso en un país democrático sencillamente debilita la confianza no solo de las personas, sino de los inversionistas nacionales o extranjeros que puedan venir a este país. Y eso deteriora la economía, deteriora la justicia y deteriora la democracia. Mira, y eso no podemos continuar. Mientras en otros... Si ese proyecto pasa, podríamos fácilmente eliminar el Ministerio Público, porque ¿para qué? Bueno, eso sería una situación extrema. Porque claro, pero es que la amnistía salvaría a todos. ¿Para qué vas a investigarlos igual? El Código Penal tiene un catálogo amplísimo de delitos en protección de la sociedad casualmente. Claro, pero... Y entonces no se puede, por una decisión política de la Asamblea, que yo estoy convencido y espero no equivocarme, que el presidente la va a objetar y eso va a terminar siendo declarado inconstitucional. Así que, y no hay manera de que la Asamblea lo apruebe por insistencia, eso no hay manera. Si la Corte la declara inexequible, inconstitucional, ahí murió. Pero sí manda un mensaje terrible a los inversionistas nacionales y extranjeros, porque manda un mensaje de que tenemos un órgano legislativo, a diferencia de otros países donde varios presidentes han sido condenados, por más inestabilidad política que haya en esos países, como Perú, tiene la lista 3 presidentes condenados por corrupción, y allá a ningún diputado se le ocurre presentar una ley de amnistía. Porque ya sí hay sanción social. Y ahí hay una ley, ahí hay una cárcel para expresidentes. Sí, correcto. Debería haber otra también. Sí, y bueno, altos funcionarios. Aquí también, aquí el renacer ha sido es como el usada VIP. como así es. Sí. Sí, pero ya más VIP que eso, ya está la embajada, ¿no? Pero yo creo que lo importante en este momento es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el país? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Pues sencillamente, en un país democrático, nosotros tenemos los vehículos en los medios para poder exponer, para poder alzar nuestra voz de protesta, para poder exhortar a los ciudadanos a que se pronuncien, porque el silencio de las mayorías que creemos en un país justo y democrático no puede quedar sencillamente opacado por una minoría corrupta que pretende imponer una impunidad. Bueno, muchas gracias, don Aurelio Barrera. Nos quedamos con esas últimas frases. Una minoría corrupta que pretende imponer la impunidad.
Y en el siguiente bloque, Guido, hablaremos también de este tema con la ex procuradora Ana Matilde Gómez. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Ya nos acompaña vía Zoom la ex procuradora, ex diputada por la libre postulación y ex candidata presidencial Ana Matilde Gómez. Y ex decana. Y ex decana de la Facultad de la Facultad de Derecho de la USMA, para conversar sobre este tema que está en la palestra pública y es el del proyecto de ley de amnistía que ha sido señalado como un proyecto realmente de impunidad. Bienvenida, Ana Matilde. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Saludos a todos los oyentes televidentes. Ana Matilde, la preocupación que desde que se presentó este proyecto de manera intempestiva, como señalaba don Aurelio Barría hace unos minutos, ha sido que él mismo, en su redacción, evidentemente y muy claramente vulnera varios artículos de la Constitución, del ordenamiento jurídico, de la doctrina y la tradición jurídica latinoamericana y panameña en materia de lo que tiene que ver con la definición de los delitos políticos y la posibilidad de amnistiar incluso procesos, delitos que todavía las personas no han sido condenadas y en firme, sino que están siendo apenas procesadas. Su opinión como experta en la materia al respecto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y te sumo dos elementos más. Has hablado de la Constitución, has hablado de la ley y de la doctrina, que es lo que tienen los textos jurídicos, pero también está la jurisprudencia y la convencionalidad. Con este proyecto también se vulnera la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ya hay un pronunciamiento en el año 96 de la entonces magistrada Auremérita Guerra de Villalaz, que definitivamente no hay en esa asamblea sentado una sola persona, un solo diputado que pueda darle al talante jurídico de doña Auremérita para definir lo que es un delito político. Y en el año 2008, cuando se revocaron por vía de la Corte los indultos otorgados por la entonces presidenta Mireya Moscoso, que incluso traía la novedad de los indultos preventivos, no sé si lo recordarán, en ese fallo, con la ponencia también en aquel momento de la magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño, pero aprobado por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia desarrolló ambas figuras y explicó por qué razón en lo que es la unidad constitucional, cuando se hace un análisis constitucional de un proyecto de ley o de un acto, un acto del Ejecutivo, un acto administrativo, el acto de una jurisdicción, cuando se analiza con la luz de la constitucionalidad, no se puede hacer aislado. Hay que analizar ambas figuras juntas. Evidentemente, esta aberración jurídica, porque este documento tiene lo que podría llamarse en lógica la reducción al absurdo. Es decir, cuando tú lo tratas de racionalizar, se anula en sí mismo por la serie de contradicciones que tiene. Fundamentalmente, y no sé si ya puedo entrar en materia, pero fundamentalmente la propuesta de amnistía trae la gran contradicción y la gran falacia de estar apalancado en un hecho que no está probado jurídicamente. Habla de un tiempo, o sea, una temporalidad en la que, de acuerdo a la motivación y al contenido del proyecto, en Panamá se dio persecución política y la persecución política no es lo mismo que la acción política. Es decir, el acto, tú no puedes definir un delito a partir de las consecuencias de él, sino de la motivación del actor. Es así como se puede definir un tipo penal y no lo que han hecho aquí, que es agarrar y decir que en un periodo determinado la procuradora de ese momento, del creo 2015, 2019 o por ahí un periodo que ellos establecen, ¿verdad? 2000, sí, hay un periodo de tiempo que le ponen al proyecto donde la procuradora seguía órdenes de la presidencia y etcétera, y que se amañaron los expedientes. Esto es una caja de Pandora porque es un absurdo tan grande que eso significa que de nada sirve que pongas con cuáles delitos los quieres limitar, porque por esa puerta van a entrar todos los casos que se hayan investigado en el Ministerio Público. Porque si eso es así, o sea, en lógica, si esto es así, lo que me estás diciendo, que la procuradora violó la Constitución, violó la ley, cometió delitos, etcétera, etcétera, esa procuradora debió haber sido querellada. Y cuando tú tuvieras una definición, entonces tú podías decir que hubo una acción política del Ministerio Público en ese momento, pero tú no lo puedes decir solamente porque lo menciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es muy clara y señala que no basta con que se diga
que un delito es político para que lo sea. Y esa es la argumentación que están haciendo aquí. Interesante lo que plantea porque ciertamente la ex procuradora Kenia Porcel, salvo en materia civil, incluso salió bien librada, ella no ha tenido ningún caso en la jurisdicción penal por las supuestas violaciones al debido proceso, etcétera, Claro. incorrecciones, ilegalidades que dice, que Y lo se puedo argumenta en la entender porque, exposición de motivos de este proyecto de mira, ley. y lo puedo entender porque algunos se preguntarán, bueno, pero si golpeándola a ella por sus acciones, que tienen esta serie de hechos que yo puedo probar, ¿verdad? Que los Varela Leaks y no sé otras cosas. Pero con esto voy a favorecer a la corrupción porque los excesos de ella permiten que entonces le dé la razón a los del lado oscuro de la vida. Entonces, definitivamente se abstuvieron de denunciarla o de querellarla. Eso también puede haber pasado. Pero lo cierto es que en el Estado de Derecho, lo que no está pronunciado en un tribunal no se puede tener como un hecho cierto desde el punto de vista jurídico. Entonces no se puede tener como una verdad absoluta que fundamenta un proyecto de ley, que además es excesivo, no solamente porque viola el 163 de la Constitución, el artículo 163, que le prohíbe a los diputados aprobar leyes que vayan en contra de la Constitución. ¿Y por qué en este caso está tan probado? Porque ya hay fallos de la Corte. O sea, puede ser que los diputados en un momento dado aprueben una ley que viola la Constitución y por eso se declara inconstitucional después. Bueno, pero no había una motivación dolosa, es decir, no se sabía que violaba la Constitución. Pero en este caso, cualquier diputado que vote a favor puede ser querellado e investigado y condenado por la Corte Suprema porque ya hay un fallo, ya hay fallo y la Corte debería atreverse a hacerlo, aunque fuera una vez en la vida para que haya elección. Porque si la gente no le coge miedo a la ley, no le van a coger miedo a nada. Bueno, mira lo que está pasando ahora, y perdón que me vaya para ese ejemplo, pero ¿se acuerdan? El municipio de San Miguelito ahora están denunciando nuevamente a Valdés Carrasquilla. Y te acuerdas que el periodo en su momento, cuando Martinelli empezó a comprar ese poco de tránsfuga, el expediente ese desapareció. Bueno, cuando la gente no ve consecuencias legales ni jurídicas a sus actos, no le cogen miedo a la ley y cree que están por encima de ella. Eso es lo mismo que está pasando en esta asamblea, que ya sería la segunda vez que de alguna manera retan el pronunciamiento de la Corte Suprema. Lo hicieron con la ley minera. Ya había un fallo de la Corte. Ahora hay fallos, hay un fallo de la Corte que precisamente establece los excesos y que no se puede dar ni indultos ni amnistía excediendo la facultad constitucional. Es decir, esa no es una facultad por encima de la ley. Esa no es una facultad absoluta. De eso trata todo el desarrollo de ese fallo, cuando explica por qué esos poderes no son de carácter absoluto. Porque si no, entonces estamos ¿en qué? En un reinado. Esto no es una república. Si aquí se van a violar, se van a violentar y a pasar por encima los fallos de la Corte, las decisiones jurisprudenciales o judiciales de los jueces, solamente con ir a la asamblea, una asamblea totalmente descompuesta, en la que priman son los intereses y no los principios, en la que hay un bloque definitivamente que acompaña a gobernar, pero que acompaña con oscuros intereses y que se mueve de acuerdo a los intereses y que son lealtades pagadas, son lealtades totalmente mercantilizadas. O sea, en qué momento es como un péndulo, se mueven para un lado o para otro, depende del qué hay para mí y cómo estoy yo en esto o cuánta conveniencia tengo. Y así no se puede manejar un país. Por eso estamos en manos prácticamente como de filibusteros. Y por eso es que el Estado de Derecho lo están tirando por la borda. Este proyecto, si pasa, es un golpe mortal al sistema de administración de justicia. El Créanme. gobierno, tomando en cuenta eso, debería estar más proactivo, convenciendo a los diputados de votar no, así como está de proactivo Ricardo Martinelli y compañía, para que voten sí. No es su papel, porque también seguimos violentando el Estado de Derecho. Cada uno tiene que jugar su esquina. Lamentablemente somos los ciudadanos los que hemos puesto diputados allí o han puesto diputados allí. Evidentemente, la gente que está allí, alguien votó por ellos. Y lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de quienes votaron favoreciendo la propuesta que había para llegar al legislativo y al ejecutivo.
Así que todas las leyes y todas las decisiones, las acciones son las consecuencias de eso, de esa decisión de cómo votar y por quién votar. Así que nosotros deberíamos hacer presión ciudadana para que los diputados, algunos que solo responden a la taquilla y otros que sí les importa lo que el electorado realmente dice y otros que quieren preservar en lo poquito que nos queda de institucionalidad, que es frágil, muy frágil la institucionalidad que estamos viviendo, bueno, pronunciarnos para presionar, para realmente que sepan qué piensa el pueblo panameño respecto a esto. Entiendo perfectamente, tú hacías un planteamiento de que muchas personas ni entienden de qué se trata. Bueno, se trata de que la Asamblea va a abusar de un poder que tiene, una facultad constitucional para abrir la puerta a que todo aquel que fue investigado, porque la diferencia del indulto con la amnistía, el indulto solamente elimina o extingue, el concepto jurídico elimina la pena, el indulto extingue la acción penal, no te puedo ni investigar. Si te están investigando, eso se cierra y también extingue la pena. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una cantidad de delitos cuya verdad nunca vamos a saber. Y al no conocer la verdad, no vamos a poder nunca poner los frenos para evitar que en este gobierno y en los sucesivos que vengan las mismas conductas se repitan, porque no conoceremos cómo se dieron los pasos, porque la verdad nunca se va a descubrir. ¿A cuánta gente beneficiaría esta ley si pasa? Porque algunos hablan, como Guido, por ejemplo, que dice que si el presidente la veta o no la objeta, o la objeta, debería ir entonces a la Corte. En ese tiempo que pasa a la Corte, ¿la ley está vigente o no está vigente? No está vigente, pero cuando es por inconstitucionalidad o inconveniencia, tiene vías distintas. Pero recuerde que en este proyecto también están modificando, le están agregando a la ley de 1984, que es la ley del régimen orgánico, el reglamento interno, la ley orgánica del régimen interno de la Asamblea, para precisamente poder aprobarla a pesar de, aun cuando haya sido declarada inexequible. O sea, le están agregando el 207A. Y el 207 dice que cuando es por inexequibilidad, que significa cuando es inconstitucional, el Ejecutivo devuelva un proyecto por inexequible en su totalidad y la Asamblea declare fundadas las observaciones, ya se archiva. Pero ahora ellos están agregando qué va a pasar cuando no. Me explico, la Asamblea no le acepta que por inconstitucionalidad viene y lo más probable es que ni siquiera lo hagan llegar a la Corte. O sea, esto es 152 de la Constitución Política. Bueno, esto con votos, mira, esto realmente, este proyecto tiene tantas contradicciones y, y altera tanto el sistema, el sistema de administración de justicia como lo hemos conocido hasta ahora, que esto deberíamos estar alzado peor que si fuera la ley del Seguro Social. Esto es más grave que lo que ha pasado con la ley del Seguro Social, que todavía no va a haber nadie, los que se van a jubilar en este tiempo se jubilan con el sistema como estaba. Todavía no hay nadie a quien afecte directamente esa ley, al contrario, hay a quienes va a beneficiar porque tenían salarios altos. Entonces, lo que te quiero decir es que esto es mucho más grave, muchísimo más grave que la bendita ley del Seguro Social. Y también entra en este juego el oportunismo político, el momento en el que lo están presentando y de quién es el proyecto, que es de Bolota, pero además el apoyo que está teniendo, por ejemplo, de Yanivel Ábrego y abiertamente de Martinelli violando las normas de asilo. Entonces, ¿qué pasa con Cancillería que no hace absolutamente nada con eso y le permite simplemente seguir haciendo política desde la embajada, cual está absolutamente prohibido? Eso sí le puede poner freno el Ejecutivo. Ahí sí es una función totalmente porque el tema de las relaciones diplomáticas las dirige exclusivamente el Ejecutivo. Y con relación a la conducta de él, ese freno lo pone la Cancillería. Así que ahí sí le han tenido una actitud tan permisiva, tan laxa, de que haga lo que le dé la gana. Tiene un comportamiento totalmente irrespetuoso respecto a lo que es realmente un condenado para los efectos de Panamá. Y ves que este proyecto lo que hace es poner un acápite también en el que señala que cualquier país que califique que es delito político, entonces ya para nosotros es la definición de delito político. Eso no funciona así. Ya te digo, el documento está tan plagado de contradicciones que él solito se lleva a su propia anulación desde el punto de vista de lo racional. Entonces, cualquier diputado que tenga un poquito de cerebro, un poquito de lógica racional, no puede aprobar este proyecto. Yo creo que el punto es, o la pregunta directa es, ¿qué debió pasar después de que Nicaragua
dijera no recibo a Martinelli? Después de darle ese salvoconducto, Nicaragua lo rechaza. ¿Qué debió hacer el gobierno en ese momento? ¿Simplemente dejarlo ahí en la embajada y ya? Hombre, mira, yo hubiera, bueno, uno puede especular, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué yo hubiera hecho? Bueno, se me hubiera ocurrido que yo hubiera aplicado las convenciones en el sentido de que ese espacio físico en el que él está, muchos internacionalistas han explicado y con fundamento que no recibió el aval del gobierno para poder ser una extensión del consulado o de la embajada. Por lo tanto, él no está realmente en sede diplomática. En teoría podría desarrollarse bien ese argumento y haberlo metido preso, que es lo que se debió haber hecho desde el día 1. Hablando de Perfectamente Cancillería, que iba camino a la embajada. hablando de Cancillería, también el canciller ha dado que hablar en estos días. Primero, el hermano fue absuelto de toda responsabilidad. Segundo, el comunicado que mandó en Semana Santa en tono rofeo. Tercero, la renuncia del vicecanciller versus también la renuncia de la directora de comunicaciones. Y no sé si vio los comunicados de cada uno que contrastan un montón. A uno, a ella, le deja las puertas abiertas para volver, etcétera, le agradece y todo. Y al vicecanciller es como, chau que te vi. Entonces, ¿cómo evalúa usted esa situación en Cancillería? Indistintamente de que a él lo fueron y ella se fue, lo cierto es que hay una descomposición y ellos solitos están demostrando, no los funcionarios que han quedado fuera del sistema, sino la propia institución como tal y en los momentos más vulnerables que el país está viviendo de cara a las relaciones diplomáticas en mucho tiempo. No es que no hemos tenido malos momentos desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pero creo que esto es uno de los más críticos que ha tenido. La Cancillería necesitaría estar robustecida y fortalecida, pero realmente lo único que demuestra todo esto es que hay un fraccionamiento, que hay una serie de contradicciones y hay choque de poderes desde el punto de vista de poderes de respaldo. Y que yo pensaría que en la medida que sigamos por este rumbo, que no es el mejor, va a haber otras dignidades puestas a prueba y que la gente que tiene dignidad realmente termina diciendo, yo no puedo tapar esto más o yo no puedo ser parte de esto. ¿Y la absolución del hermano? Bueno, desde el punto de vista jurídico, si yo estoy haciendo un análisis jurídico para lo anterior que hemos hablado y quiero darle el respaldo al Estado de Derecho, si es el pronunciamiento de la propio sistema de administración de justicia, uno tiene que leerlo y ver si el fundamento es lo suficientemente lógico. Por supuesto que uno a veces no entiende que cuando hay mucho poder de por medio puede haber injerencias externas. Sin embargo, a veces la fundamentación lo deja a uno dudando de que realmente son merecidos, ¿no? El momento político es importante. Pero bueno, nosotros nos vamos a un cambio. Gracias, Ana Matilde Gómez, por acompañarnos hoy. Vamos a un cambio y volvemos con nuestro siguiente invitado. Ya de vuelta en Cuarto Poder. Ahora nos acompaña el exdiputado Luis Ernesto Carles. Hay dos temas que queremos abordar con usted. El primero es la mina. Usted estuvo full de acuerdo como diputado con ese proyecto de ley. ¿Sigue de acuerdo a pesar de todo lo que ha sucedido? Bueno, yo considero que lo que en mi momento estuve a favor es que esa es una actividad importante para el país, una actividad emergente. Es como si se estuviera construyendo el canal en su momento y de la noche a la mañana se suspende la construcción del canal, por supuesto que te va a dejar un hueco importante en la economía. Entonces, partiendo de allí fue mi planteamiento y yo lo uno con el informe que acaba de sacar INEC. INEC determina que en el 2023 al 2024 se perdieron más de 54.000 empleos. Eso es más o menos 1.300 millones de dólares anuales en salarios. Y sobre todo en temas de esos 54.000 trabajadores que llevaban un ingreso del impuesto sobre la renta, 160 millones al tema de la seguridad social en la cuota obrero patronal, el seguro educativo. Todos esos 54.000 trabajadores generaban ingresos y actividades en otros sectores de la economía y lo que más preocupa en el informe es que de esos 54.000, 24.000 eran jóvenes entre 18 y 29 años. Entonces, yo creo que al final lo que nosotros tenemos que debatir como país
porque lo que te está reflejando esta cifra es que si seguimos ante esta situación de no promover la inversión extranjera directa o no dar seguridad sobre las inversiones, el chen-chen no va a llegar. Y vamos a entender el reclamo hacia un presidente que el presidente no es el que tiene que promover el empleo. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que ponernos de acuerdo hacia el país que queremos construir, toda vez que las concesiones es un tema que está en nuestro ordenamiento jurídico y que ojalá se pueda entonces negociar algo que signifique un mejor interés para el Estado. Yo creo que en ese momento, cuando era diputado, mi planteamiento siempre fue ese, y como exministro de Trabajo coincido con lo que plantea la OIT. Las economías tenemos que cuidar los buenos empleos, tenemos que cuidar las posiciones de trabajo, porque cuando se desvanecen esas posiciones de trabajo, se afecta el desarrollo económico del país. Exministro y exdiputado Carles, usted es todavía miembro del Partido Panameñista. Claro, claro que sí, por supuesto. Hay inquietudes porque de tiempo en tiempo el Partido Panameñista desaparece del escenario como partido de oposición y de repente en un mensaje de tuit el presidente del partido, José Isabel Blandón, manda una línea a los diputados de la bancada panameñista. Creo que es la primera vez en lo que va de este periodo que se manda una línea tan clara. Es que yo no veo que fue una línea. Yo digo, les pido a los diputados... No le quedó de otra. Yo creo que no le quedó de otra. Primero, el presidente del partido tiene 3 meses que no reúne al directorio nacional, que no acoge el planteamiento de un 32% que ya se lo hemos pedido de manera formal. Entonces diríamos que es un presidente del partido que quiere estar dentro de la palestra pública, pero recuerda que tú al final tienes que ser coherente con tus acciones. Entonces, ¿cómo tú vas a tirarle una línea a tu bancada? Es como si yo llamara a los diputados, oye, les voy a tirar una línea, pero esa no es tal línea. Eso sencillamente es una cosa para disimular. Las líneas se tiran en el directorio. Para eso están los estatutos del partido, en presencia de una junta directiva, de un directorio. Esa es la línea que hay que tirar del partido, esa es la que es verdaderamente consecuente y coherente con los hechos. Mira Así es que ese tuit que mandó me parece ser, creo que no está ni en el país, porque dejó encargado al primer vicepresidente del partido, En efecto, no está en el que es Jorge Herrera, nos tiró una nota que circuló, una nota pública, donde se ausenta, creo que por 2 o 3 semanas. Entonces, al final, un partido no se puede estar dirigiendo por tuit. Yo creo que ese lujo se lo dará el presidente Bukele, a lo mejor, pero el liderazgo que tiene el señor Blandón dentro del partido ya es un liderazgo totalmente cuestionado, una inmovilidad en su Pero accionar. hubiera sido mejor entonces que no tuiteara. No, yo creo que lo que él tiene que aceptar es que se le ha hecho un llamado reiterativo hacia la celebración de un directorio nacional y la respuesta de él prácticamente ha sido negativa. Pero mira lo que para dice tratar él. todos esos temas, porque ese es un tema que hay que tratar, así como otros más, o como la audiencia que tenemos Ahí el día viernes, lunes, ¿no? el día viernes, perdón, en el partido, de un proceso que él ha dilatado, porque ya es un proceso que está trillando desde octubre Ok, pero del quiero leer un 2024. segundito. Quiero leer al un respecto. segundito porque él respondió a esto en el knockout de la prensa del domingo. La pregunta fue, ¿y la convención del partido para cuándo? Y dice, está estancada por una impugnación de quienes con necedad priorizaron lo político sobre lo legal. Debió ser en marzo y ahora no será antes de agosto. Y yo le repregunté, dicen que usted es el que no ha querido convocarlo. Y él responde, lo he convocado varias veces, pero muchos exigen reuniones y luego no van. Ahora solo quieren hacerlo por Zoom. Ha faltado quórum en temas como el Seguro Social y Trump. Tienen terror de perder la visa o enfrentarse al gobierno. Y en ese momento le pregunto, ¿quiénes? Etchelecu y Carles, refiriéndome a usted, y dijo, paso. ¿Qué ha pasado? Yo lo que creo es que él divaga en querer no aceptar que él precisamente no quiere la convención. Y no quiere la convención porque si tú fueras parte actora, donde tú has participado de estas votaciones, pero siempre votas en contra. Recuerda que hubo una votación
donde votamos una cantidad significativa de miembros, una mayoría, más de 23 miembros, y 11 miembros votaron en contra. Ok, Bueno, pero- él estuvo dentro de estos 11 miembros que votaron en contra hacia la realización de la convención. Voy. Entonces, cuando él te contesta de esa manera, es sencillamente que él ha querido divagar en el tiempo. Ok, pero porque ¿cuál se de han las partes cumplido es falsa? Dice, lo he convocado varias veces. ¿Eso es cierto o es falso? Las veces que se ha convocado el directorio se ha realizado. Diríamos, las 3 veces formales que se tuvo que realizar una votación para convocar hacia la convención, se realizó el directorio. A regañadientas, porque objetivamente pareciese ser que tú llamas a un directorio, pero después entonces tú llamas por otro lado, no vayas o no participes. Porque en el último ¿Usted ha ido? directorio, por supuesto, en el último directorio hubo una renuencia a que se diera la votación, porque llegó un momento donde se te determinó que la convocatoria, la convención era en consonancia con un pronunciamiento que en diciembre habían dado los 3 magistrados del Tribunal Electoral, y ese directorio fue tan largo, Flor, que lo que se quería propiciar es que no existiera tal votación, y se dio la votación, ganamos 23 votos a favor y 11 votos en contra de la Ok. convención, incluyendo el voto de Se él. nos ha acabado el tiempo, pero quiero hacer una última pregunta, bien rápida que sea la respuesta, por favor. La amnistía que beneficiaría directamente a Juan Carlos Varela, su lectura. Mira, yo creo que los diputados tienen que tener límites, hay cosas que no pueden hacer, hay jurisprudencia, hay delitos que se investigan y que llevan un procedimiento. Yo lo que creo que esos son los diputados que se escogieron, hay que ver quiénes son los que están promoviendo, pero mi lectura es que eso no tiene ninguna validez jurídica y estaríamos transgrediendo en cierta manera cosas juzgadas o temas que en algún momento ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre eso. Muchas Bueno. gracias, Luis Ernesto Carles, exministro de Estado, exdiputado de la República, por atender la invitación de Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.